La mayoría de películas de terror cometen este error. Una de las primeras películas que vi en mi vida y una de las que además me enamoró completamente del cine y me enseñó una lección que nunca voy a olvidar y que además sirve de base para este vídeo. Los pájaros de Hitchcock trata de un repentino ataque de aves que arremete contra una pequeña villa de San Francisco. En ella seguimos a Melanie, una joven pícara, mentirosa, muy pijilla, que se enamora a primera vista de un abogado en una tienda de pájaros y decide perseguirle hasta Bodega Bay, el pueblo en el que este personaje pues pasa los fines de semana y además vive con su hermana y con su madre. Y es allí cuando Melanie es atacada por primera vez por los pájaros en esa mítica escena en el bote. Y este suceso desencadena todo un ataque organizado de aves de diferentes especies en lo que se convierte en un total apocalipsis. Además, mirad esta joyita que tengo por aquí, es una de mis favoritas de mi colección. Ahí está. Es preciosa, aquí Alfred Hitchcock aquí detrás y demás. Es una película muy importante para mí. Con una premisa tan sencilla, Alfred Hitchcock consigue hacerte sentir que estás en una situación real. Hace verosímil lo inverosímil. La falta de una banda sonora ayuda muchísimo a crear esta sensación, porque a lo largo de todo el metraje no oímos ni una nota musical. El sonido está compuesto precisamente por el sonido de los pájaros. Sin embargo, si hay algo que consigue hacer a esta historia más creíble y por lo tanto más perturbadora, es la falta de información. Pon subtítulos aquí, por favor, acuérdate. Porque seguimos a una familia común, gente corriente, nada de científicos del gobierno estadounidense. Por lo tanto, no será necesario ni creíble que esta familia conozca la razón o las razones por las que los pájaros atacan. Simplemente lo hacen. Tal vez haya una razón escondida, sin embargo esta familia no va a ser la que lo descubra. Esto nos mete en la piel de los protagonistas y hace de la experiencia algo mucho más plausible. ¿Y para qué nos vamos a engañar? Los espectadores siempre quieren conocer todos los detalles y motivos y razones y todo sobre la historia. Pero los cineastas, principalmente del género de terror, tenemos que abstenernos a regalar esa información cuando no es estrictamente necesaria. Y cuando se intenta ofrecer explicaciones donde no las hay, surgen muchísimos problemas de inverosimilitud. Y esto sucede así de veces en el cine de terror. Parece que es obligatorio darle una explicación detallada a un fenómeno cuando los protagonistas no deberían tener acceso a esa información. En Los pájaros, los personajes son víctimas de la situación, no son héroes ni son sábelotodos. Y esto la hace mucho más perturbadora. Para entenderlo, he inventado una especie de teoría a la que voy a llamar la ley de Lovecraft. Howard Philip Lovecraft es uno de los autores más influyentes de la literatura de terror de la historia y con su terror cósmico nos enseña que el terror a lo desconocido es el más inquietante y el más oscuro. De hecho, aquí tengo algunos de sus libros, tengo más por ahí, pero bueno, tenemos El horror de Dunwich, Los mitos de Cthulhu, una antología de relatos de terror. Es un autor que a mí me gusta mucho. Y Lovecraft no da explicaciones. No las necesita para ponerte los pelos de punta. Y los lectores tampoco las echan en falta. Vamos a dividir la ley de Lovecraft en 3 escalones según la información que se dé. En primer lugar, hay películas en las que se mantiene el misterio total. Acabamos de hablar extensamente de Los pájaros de Hitchcock, pero hay muchísimos otros ejemplos, como por ejemplo ¿Quién puede matar a un niño?, de Chicho Bañez Serrador en el cine español, o también El proyecto de la bruja de Blair, que a lo mejor sí que os suena un poco más. En estos casos, la ambigüedad consciente funciona. Genera inquietud porque no sabemos a la naturaleza a la que nos enfrentamos. Son historias creíbles dentro de la ficción y son convincentes. Porque aunque parezca contradictorio el hecho que no dar información hace que sea convincente, en estos casos lo es. En La cosa de Carpenter, aunque se da una explicación de cómo funciona el organismo, realmente es una información muy escasa de contenido. Aunque en este caso está totalmente justificada porque se trata de unos científicos en una base en el Polo Norte que se enfrentan a una especie de organismo alienígena que es capaz de adoptar cualquier forma. John Carpenter deja en ambigüedad absolutamente todo con respecto a la naturaleza del organismo. No da explicaciones de más, solo las estrictamente necesarias para comprender la trama. Y a esta película la incluimos en el segundo escalón de la ley de Lovecraft, donde sí que se explica algunas cosas, pero están justificadas y además sigue habiendo cierto misterio. Y aquí podemos incluir muchísimas otras películas como Alien, El octavo pasajero o El resplandor. Y ya en el último escalón y el más bajo encontramos a esas películas que pecan de sobreexplicar, de satisfacer al espectador a costa de destruir el misterio. Y para mí componen, no el único, pero uno de los grandes problemas del cine de terror. Aquí entran, por ejemplo, muchas sagas. En la película original de La noche de Halloween, dirigida por John Carpenter, que por cierto
lo he nombrado ya 2 veces en este vídeo, la figura de Michael Myers está rodeada de un halo de misterio y no sabemos absolutamente nada sobre su naturaleza maligna, cosa que destruyen totalmente, sobre todo en Halloween 4, 5 y 6 posteriormente, cuando empiezan a darle explicaciones absurdas y extrañas al origen de Michael Myers. Y Smile sería otro ejemplo en este caso. Para mí fue una propuesta muy interesante y muy original, muy inteligente, pero que en el final, cuando intentaba explicar el fenómeno e intentaba explicar esta especie de maldición, cómo funcionaba, el origen y demás, para mí destruía todo el encanto de la película. Y ojo, mi mensaje no quiere decir que el terror no deba explicarse jamás. Hay explicaciones que funcionan, que son coherentes y que conectan con la naturaleza de la historia. Sin embargo, estoy señalando la costumbre que hay de querer darle explicaciones a todo como un requisito obligatorio cuando escribes un guión de una película de terror. Hay que observar lo que queremos contar y analizar si la historia de verdad pide una explicación o es mejor guardar el misterio. Así que nada, si os ha parecido interesante, si os ha gustado el vídeo, podéis darme vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.